En mi casa ya empezaron Billy el Niño. Bueno, es que no me gusta mucho explicar todo lo que hacían allí, ¿no? Porque además entraron 5, con lo cual, bueno, pues fue bien. Ella de allí me llevaron a esto, a la dirección general. El Billy el Niño, que es el mismo Antonio González Pacheco. Sí, claro, yo soy querellante, igual que Cuchi, somos querellantes por torturas. No existen torturas suaves, todas las torturas son torturas. Eh, lo que, bueno, pues lo que te sometían era torturas físicas, psicológicas, amenazas de muerte, amenazas de violación. eh, a las mujeres en concreto, además, por ser mujeres, nos trataban de una forma especialmente, pues, con ese machismo que había, que enteraba y que por supuesto no disimulaban, y que nosotras además habíamos infringido la norma de lo que tenía que ser una mujer, que era lo que estaba establecido, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz comienzo de semana. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa especial. Bueno, ya hace tiempo lo teníamos más o menos planificado con, con Isabel Ruiz, la escritora. Bueno, en este caso no es escritora, sino la autora de este libro. Digo no escritora porque es una novela, digamos, gráfica, en la cual, bueno, lo que predomina pues son precisamente ilustraciones digamos, de la represión contra las mujeres durante el franquismo. Bueno, lo primero, daros la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellas son Isabel Ruiz, que, bueno, como ya hemos hablado del libro. De hecho, quiero aprovechar para decir que vamos a sortearlo al final del programa. Y con ella pues nos acompañan Rosa y Cuchi, que precisamente han vivido en propias carnes en los últimos años del franquismo. Bueno, pues en primera persona lo que fue la represión también en estos últimos años, con diversos motivos. Ya nos contarán su experiencia personal. Me gustaría preguntarle primero a Isabel qué fue lo que, antes de hablar yo creo con las dos principales protagonistas, porque creo que es un privilegio, qué fue lo que te motivó a crear, bueno, pues al final, a tratar un tema que para nada está tratado, porque si ya el tema de la represión franquista, ¿no? De incluso los crímenes de lesa humanidad que se cometieron es como un tema súper tabú, si hay una parte oculta es precisamente la represión que hubo a mujeres. La motivación principal, pues yo creo que fue el hecho de ser consciente de la ignorancia, ¿no? De esa parte tan importante, ¿no? De nuestra historia. O sea, bueno, yo soy ilustradora y llevaba unos años visibilizando a la mujer en otra serie de libros, ¿no? En los que iba rescatando biografías de mujeres. Bueno, pues a lo largo de estos años he ido encontrando pues biografías de mujeres españolas a las que, bueno, pues el franquismo cambió radicalmente su vida, ¿no? O bien mujeres que fueron depuradas, otras que tuvieron que exiliarse y muchas que pasaron por las cárceles. Pues a raíz de ahí empecé a investigar más sobre ese tema, di con el testimonio, bueno, con los testimonios que recogió Tomasa Cuevas, ¿no? Que fue una militante del Partido Comunista que pasó por distintas cárceles españolas, que una vez que estuvo en libertad se dedicó pues, a recorrer España recogiendo los testimonios de sus compañeras, ¿no? Entonces, la verdad es que leer todas esas historias fue lo que me hizo pues, involucrarme, ¿no? En esta historia, intentar aportar desde la imagen a visibilizarlas, ¿no? Porque, bueno, pues ya te digo, mi generación ha crecido totalmente a espaldas de esa realidad y me parecía importante que estas generaciones no lo hicieran, ¿no? Bueno, la novela gráfica me pareció un vehículo pues muy apropiado, ¿no? Para llegar sobre todo a la generación de más jóvenes, ¿no? Sí, sí, total. Yo, si os parece, voy a empezar por Felisa Echegoyen, que es más conocida como Cuchi. Y igual que Rosa, yo creo que seguramente hay elementos que coinciden. Si os parece, vamos a hablar primera parte de los hechos, ¿no? Me detuvieron el 8 de octubre del 74 en mi casa.
previamente me habían detenido el día 5 en una iglesia, había una asamblea de trabajadores, pero como yo no tenía antecedentes, nos detuvieron a un montón porque entró la policía en la iglesia, nos detuvieron a un montón de gente, y al no tener antecedentes me tomaron datos y tal, pero me dejaron marchar. Y el 8, o sea, 3 días después, bajo, veo a la policía en la plaza de Lavapiés, yo vivía por ahí cerca, y entonces reconocí a Billy el Niño y también a uno de los policías que me había tomado declaración. Entonces, claro, pues nada, me fui, di una vuelta, toda la manzana, me subí otra vez a casa con la intención de quemar todos los papeles internos que tenía de la Liga Comunista Revolucionaria, que era el partido al que yo militaba. Entonces, bueno, estuve allí horas quemando en el suelo. Y cuando ya estaba a punto de salir, me llamó Jaime Pastor por teléfono. Entonces, que era otro militante de la Liga. Entonces, bueno, acordamos, porque yo no sabía si el teléfono también lo tenía intervenido, porque yo vigilaba por el terrado a ver si Que la ya policía en esa seguía. época ya había filtraciones, ya había Pegasus de la época Sí, sí, y sí, hacían filtraciones de llamadas y todo eso, ¿no? sí. Entonces lo que hice fue, pues eso, decirle la coartada que teníamos en caso de que dudáramos de que teníamos a algún detenido, ¿no? Y él tomó nota y me dijo, bueno, pues a las 7 o a las 6 quedamos en el último lugar donde nos vimos. Yo, vale, justo cuelgo, voy a salir y antes de salir llama a la policía, o sea que seguro que estaban escuchando. Llama a Total. la policía mía a mi puerta, yo no abro, pero me notan que yo miro por la mirilla y entonces pues van y me detienen. Bueno, entran, me tiran la puerta y ahí empieza todo. Y ya allí me detienen, me llevan a la DGS, a la Dirección General de Seguridad, y, y nada, y allí 3 días, luego pasamos nosotros otros 3 en las Salesas, eh, y, y después ya nos llevaron a la cárcel, que también estuvimos 3 días de aislamiento hasta que entramos con el resto de presas. Hasta ahora hemos explicado los motivos y el momento y el por qué te detienen. Y yo creo que a lo mejor es interesante, digo, por no hacerlo tan largo Vale, cada una y como más cronológicamente en el tiempo, que Rosa García, bueno, ella es Rosa María García Alcón, digamos que creo que fue en el momento que eras estudiante de medicina y también me imagino que estabas en otra asociación, que no es la misma que Cuchi, pero que también quizás sea el motivo por el cual te detuvieron y aparte fue también al final del franquismo en 1975, pero lo mismo, si quieres hacemos lo mismo. ¿Por qué te detuvieron y cuál fue el mecanismo? No sé si tan elaborado con filtración, esto, pinchazo de escucha telefónica. ¿Cuál fue el momento hasta que te detienen y te meten? Muchas gracias. A mí me detuvieron el 24 de agosto de 1975, ya casi al final. Yo militaba en la FUDE, que era Federación Universitaria Democrática de España, que era una asociación de estudiantes que luchábamos contra el franquismo. Ese era uno de nuestros objetivos fundamentales, luchar contra el franquismo, pero también por una calidad de la enseñanza, por el acceso de los obreros, de los hijos de los obreros a las facultades. En fin, teníamos muchos más objetivos, pero nuestra acción fundamental era acabar con la dictadura, que ya era demasiado larga. Entonces me detienen ese día a las 11 de la noche por la calle. Sí sabían dónde vivía y sabía quién era yo. De hecho, llevaban una foto mía del DNI ampliada. Pero Pero no, ahí tú crees que puede ser porque, es decir, el motivo fue por pertenecer a esa asociación democrática de universitarios, es decir, hacían listas negras y se documentaban y luego iban a buscarlos, ¿no? O no sé si ese claro, sería tu caso. claro, sí, claro. Tiraban del hilo e iban buscando, cuanto más gente detuvieran, pues más posibilidades tenían de coger más información. Entonces, me detuvieron, como digo, en la calle, no me quisieron detener en mi casa, a pesar de saber dónde yo vivía, para que no hubiera constancia.
porque a mí me llevan a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, donde no existe todavía ninguna placa que diga que ahí se torturaba a la gente, a los detenidos, Pero en y qué, no me perdona, dieron de alta. en No me dieron de alta. ¿en qué edificio fue? ¿En el donde ahora es la Comunidad de Madrid? Exacto. El kilómetro cero, ¿no? Hacéis el kilómetro cero. Exacto. Sí, sí, Ah, sí. pues Donde fíjate, no ahora hay es. nada. Es un sitio donde No, todo el mundo se hace fotos y concretamente dices que a ti te detuvieron, pero que no hubo ningún tipo de registro. Así que no, era. no me registraron. Era de noche y no me registraron. No me registraron hasta 2 días o 3 días después. Bueno, creo, tengo la ficha mía policial, esto era un 24 y me registraron un 26 por la noche, o sea, 2 días sin estar registrada. Y me recibió Billy el Niño, Antonio González Pacheco, conocido Así con que ahí hay un ese... nexo en común. Parece que era el que repartía el bacalao, el que decidía a quién, a qué no, qué se le No, hacía. no era Ah, siempre pues así. a ver, cuenta, porque O digamos que sea, es de las él personas más decidía. conocidas y que me ha llamado la atención que haya salido en. Había muchos más torturadores, no era el único. De hecho, él me recibió pues a la manera que él tenía, con gritos, con golpes, con tirones de pelo, con insultos. Pero luego pasé a manos de los otros policías, esos fueron los que siguieron el proceso, pues pegándome palos en las plantas de los pies. Bueno, es una Sí, sí serie que lo de he contado. En cosas. todo caso, digo, por darle paso a Cuchi que nos cuente cuál fue su experiencia en la cárcel, digamos que a ti fue la primera, es decir, ya te tenían fichada, te llevaron y, digamos no hubo como segunda oportunidad que en el caso de Cuchi le dieron como un aviso y al segundo ya fue cuando la agarraron, aviso No, por decirlo de alguna manera, Yo, digamos. yo entonces tenía 18 años, o sea que es que no me había tiempo de O sea, mucho. encima con 18 O años. sea que era. La cuestión es que estuve 6 días, salí en la DGS, en la Dirección General de Seguridad, y luego ya me mandaron a Yeserías. El juez me impuso 4 días de aislamiento, y ya pues después de pasar esos días pasamos a la parte de presas políticas. Sí, yeserías para quien no se habitual, creo que era la cárcel, no sé si había más de una, pero era la cárcel de mujeres de Era Madrid. la cárcel, sí, pero las que estábamos todavía o sea, que teníamos juicio pendiente, Ah, procesadas, provisionales. o bien también se usaba para pagar multas. O Ajá. sea que, y si no, cuando ya eras condenada, te llevaban al penal. Aquí en Madrid era el penal de Alcalá de Henares, que por cierto, ese edificio sigue todavía medio en pie y tampoco pone nada. Sí, sí, es decir, que hay un borrón de la historia total en todos los sentidos. ¿Te parece ahora sí, Cuchi, a partir de que te detienen, cuál es el proceso, bueno, cómo son tus primeros días, cuál es el proceso que hacen contigo? No sé si llegas creo que sí, llegas a recibir tortura, luego te detienen, te llevan a la cárcel. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que sucede, cuál es Bueno, tu historia. a mí me detienen en la puerta, o sea, en mi casa, porque previamente ya habían detenido a mi marido esa misma mañana. O sea, en el mismo día que me detienen a mí, nos detienen a 8 personas de la Liga Comunista Revolucionaria, que por lo que se ve, a una de las compañeras, que era del Comité Central, pues la habían estado siguiendo, la habían seguido a mi casa. O sea, quiero decir que el aviso que tenían mío, digamos, de 3 días antes, en realidad no era un aviso de que me tenían ya fichada y que me reconocieron, porque de hecho cuando yo bajé no me detuvieron. No sé, yo creo que ni me reconocieron. Al subir a mi casa, ellos dijeron, abre, chaval. Somos la policía, abre, chaval. O sea, me confundieron incluso con un chico. Sí, sí. Yo llevaba el pelo corto y soy bajita. Y total, que me cogieron de rebotes, y yo ese día, en vez de subir a mi casa a quemar toda la documentación, me hubiera ido, a mí no me habrían detenido, porque de mí no me relacionaban. Eso por un lado. Luego, pues sí, claro, en mi casa ya empezaron Billy el Niño. Bueno, es que no me gusta mucho explicar todo lo que hacían allí, ¿no? Porque además entraron 5, con lo cual, bueno, pues fue bien. Ella de allí me llevaron a la Dirección General, el Billy el Niño, que es el mismo Antonio González Pacheco. Allí siguió el Antonio González Pacheco, y como decía Rosa, también había más, no era el solo. Y de ahí, pues allí me dio como una especie de shock y tuvieron que parar. Entonces, bueno, pues me libré de más Digamos palos. que tortura nada suave, ¿no? Por ahorrar
sí. cosas que a lo mejor no quiere Supongo que recordar. como a todas, Sí, supongo que ¿no? como a todas, lo que pasa es que yo me quería matar, yo a mí misma, yo me quería morir, porque estaba aterrorizada, Pero debido a esta situación, claro, claro, y entonces yo me imagino que yo misma de alguna manera provocaba esa especie de shock por el estado de nerviosismo que yo ya, tenía, claro, me claro. imagino. No, normal Entonces, bueno, también. Y era luego, ¿cuánto tiempo, aparte de las torturas, es decir, tu tiempo en reclusión, cuánto se prolongó y cuál fue el motivo final de liberación? Sí, bueno, de reclusión en la cárcel estuve 2 meses. O sea, a mí me detuvieron el 8 y yo salí el día 6 de diciembre. Mira, yo octubre salí el 6 de diciembre. El día 2 me comunicaban que me podían dar la libertad provisional, pero que tenía que pagar 25.000 pesetas para, como era Fianza, la fianza. fianza, de fianza por salir de la cárcel. Y porque a mí luego en el juicio, que lo tuve al año siguiente, me pidieron 2 años, 4 meses y un día, que tenía que haber cumplido y que no los cumplí porque me indultaron, ¿no? Pero bueno, en la cárcel, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo viendo el libro de Isabel y comparándolo con la cárcel en la que estuve yo, francamente, digamos, a nivel físico, lo que era la cárcel y despacio y todo eso no tiene nada que ver. O sea, en la cárcel, a nivel de lo que es el, la, lo que es el edificio en Sí, sí y el sitio, el lugar donde teníamos camas, estas mujeres no tenían ni camas, dormían en el suelo, claro. no teníamos ratas, o sea, y luego eso que las compañeras que allí había presas, pues realmente nos recibieron con muchísimo afecto, muy cariñosas. Las diferencias que teníamos fuera de la cárcel entre los distintos partidos políticos, en la cárcel a ese nivel no se daban De tanto. hecho, decir que estuvo bien porque aparte me imagino que eran bastante injustas la mayoría de las detenciones y había bastante civismo y, ¿no? Y compañerismo dentro de la O cárcel. El sea, problema era cuando bueno, los interrogatorios y todo esto, ¿no? No sé si también en el caso de Rosa fue parecido o... Sí, claro, yo soy querellante, igual que Cuchi, somos querellantes por torturas. No existen torturas suaves, las torturas son torturas. Eh, lo que, bueno, pues lo que te sometían era torturas físicas, psicológicas, amenazas de muerte, amenazas de violación. eh, a las mujeres en concreto, además, por ser mujeres, nos trataban de una forma especialmente, pues, con ese machismo que había y que enteraba y que por supuesto no disimulaban y que nosotras además habíamos infringido la norma de lo que tenía que ser una mujer, que era lo que estaba establecido, Claro. ¿no? Entonces, no solamente éramos rojas, sino que además éramos mujeres caídas, mujeres que no cumplíamos esa norma. Claro, Así digamos que, que había un elemento del machismo de no meterse en política, que es cosa de hombres también, ¿no? exacto, entonces, siempre la idea era que las mujeres no metíamos en política por los hombres, por nuestros novios, por nuestros padres, por nuestros hermanos, no por nosotras mismas. Esa era una cosa no entraban. Además, todo su discurso era, tú lo que tienes que hacer es casarte, tener hijos, tú esto déjalo, que esto es una tontería, ese tipo de cosas era... Claro. Pero vamos, y sobre todo los insultos sexistas, todo eso era muy desagradable, ¿no? Y bueno, luego ya pues en la que sí que es verdad que cuando salías de allí, de ese infierno, porque era verdaderamente un infierno a todos los niveles, pues decías, pues he sobrevivido a esto, a pesar de que, como decía Cuchi, en muchos momentos tenías ganas de que se acabara, morir, te vamos a matar, bueno, pues matadme porque así se termina esto. Y la cárcel de Yeserías era una cárcel que había sido cárcel de hombres después de la guerra, pero cuando nosotras fuimos, pues acababan prácticamente de volverla a abrir. Y claro, las condiciones no tienen prácticamente nada que ver con las de finales del franquismo, pero es que a finales del franquismo lo que había era una masificación
tan grande, había tal número de detenidas que era imposible, que no había sitio, que no había comida. En nuestro caso, claro, nos encontramos unas condiciones mejores y además un estatuto que habían conseguido las mujeres que habían estado detenidas antes que nosotras como presas políticas, que quieras que no, teníamos unos ciertos miramientos con nosotras en esa época, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle precisamente a Isabel, aparte de los casos de Rosa y de Cuchi, que son más o menos, no sé si parecidas, pero por lo menos cronológicamente en el mismo tiempo, ¿qué otras casuísticas se daban de las mujeres que fueron detenidas y encarceladas durante el franquismo? A ver, para documentarme yo fundamentalmente me he basado en testimonios de mujeres que ya están muertas, la mayoría, ¿no? Porque son más de la primera parte del Claro. franquismo. Entonces han sido testimonios escritos, pues en su mayoría. De hecho, mi primer contacto con mujeres presas en el franquismo fue a raíz del libro, ¿no? En la primera presentación que hicimos en el Teatro del Barrio con ellas dos, y luego a raíz de ahí sí que he estado en contacto con otras asociaciones de la memoria y ya he podido hablar con otras mujeres que sí que han sufrido cárcel, casi siempre en el periodo, pues por edad, pues en el periodo pues, del tardofranquismo y por unos motivos similares a los de Rosa y Cuchi. Entonces sí que en periodos anteriores, digamos, el libro que estaba fundamentado sobre todo en la primera parte del franquismo, en la que, claro, la mujer no solo fue encarcelada por motivos políticos, a veces, como dices tú, era simplemente por ser familiar de, ¿no? O sea, en el momento en el que no podían acceder al marido, al novio, al hermano, pues cogían pues, a la madre, a la hermana, como forma de presión, ¿no? También para intentar sacar información. Incluso con condiciones más duras, no ya con el tratamiento policial, que seguramente ha sido siempre terrible, pero sí incluso con las condiciones en la propia cárcel o el tratamiento que se le daba en la cárcel. Me imagino que eso también fue evolucionando, pero que, digamos, ahí era más difícil ocultar, porque como te meten entre cuatro paredes, te muelen a palo y no te ve nadie, no es lo mismo que cuando estás en una comunidad, que es más difícil ocultar ciertos abusos, pero me imagino que eso también ha evolucionado. Sí, de hecho, con todas las mujeres que han pasado por cárceles con las que he hablado, todas coinciden en que la primera frase porque bueno, en el libro hay pequeñas citas de distintas presas y la que arranca es una que dice que por fin estamos en prisión, ¿no? Claro. Y es un sentimiento común de todas las mujeres con las que he hablado, ¿no? Exacto, lo había leído en tu libro, no sé dónde lo había leído, pero claro, en tu libro y que, bueno, habla un poco del abuso. Otra consideración, si le quieres poner un adjetivo a Billy el Niño, la segunda pregunta es si habéis sido resarcida por el Estado y qué pensáis de este ocultamiento de la historia y esta impunidad. Si quieres empezamos por ti, Cuchi. Bueno, pues la verdad es que bueno, yo en concreto en mi caso, digamos, viviendo en Barcelona, sí que solicité una ayuda económica que ofrecían a las personas que habíamos pasado por la cárcel, y después de hacerme mucha tramitación y denegarme no sé qué tal y cual, y luego por un error que ellos habían cometido, pues al final me dieron, me parece que fueron 800 euros por los 2 meses que había estado en la cárcel. Ya había perdido mi trabajo, pero bueno. Sí, no, bueno, a ver, nos has comentado que te querías matar y que, sí, que Sí. tuviste un momento de quitarte la vida, Sí, y si y eso vale otros problemas 800 euros, en fin. Sí, pero bueno. Pero otros compañeros ni siquiera lo han pedido. O sea que a mí una compañera de mi sumario me dijo, solicítalo, y ya te digo que tampoco fue fácil, porque te lo ponían muy complicado, pero bueno. Entonces, en ese aspecto que yo ni me lo esperaba, porque yo no pensaba pedir nada, pues digamos que en ese aspecto, pues bueno, me han dado ese reconocimiento económico y también el diploma. Yo viviendo en Cataluña, me lo dieron en Cataluña, ¿vale? O Sí, yo sea creo que que me huele a mí que va a ser algo diferente que el caso de Rosa, que si no me equivoco, ella vive en Madrid. Pero bueno, por no saltarnos el turno, no sé si ahí, quizá en Cataluña a lo mejor hay quizá un foco diferente, pero ¿qué opinas de que Billy el Niño, si le quieres poner un adjetivo, pónselo, pero tú que lo has conocido cara a cara, pero ¿qué te parece que el tipo no solamente haya pasado impune totalmente, sino condecorado con un sueldo superior, con medalla y un sueldo superior
digamos, a los de su escala por reconocimiento de las torturas que hizo, que no queda otra. Bueno, Billy el Niño evidentemente era un sádico. Y yo no quiero decir que era un enfermo, porque si digo que es un enfermo Se le victimiza. se le perdona, ¿no? No, era un sádico. Y realmente, bueno, pues es una vergüenza que en este país, en este sistema democrático que estamos, pues haya este tipo de reconocimientos y que no se le han quitado. O sea, bueno, se ha muerto, pero yo no sé si lo sigue cobrando la familia o quién, porque no sabemos nada de esas medallas que no se le han quitado. La realidad es que cuando se empezó a hacer el proceso para moverlo, pero es verdad que ha habido 40 años de democracia que no se le ha hecho nada, sino que se le ha reconocido este tipo de pluses que además va en el sueldo, que no solamente impunidad, sino todo lo contrario, agradecimiento. Bueno, y también está pasando la cantidad de medallas que tiene Martín Villa, que está procesado y que bueno, que ya veremos bueno, está procesado, está para que se le procese y ya veremos. Pero volvemos Si otra vez este a la justicia extranjera es la que está haciendo toda la fuerza, ya la hizo con Billy el Niño y en este caso los crímenes supuestamente para todo el mundo de lesa humanidad no caducan en el tiempo, pero toda la lucha que ha habido ha sido fuera, concretamente en Argentina yo creo que donde más esfuerzo se ha hecho. Rosa, yo no sé si en Madrid es algo diferente a lo de Cataluña. Sí. Tú no tuviste ningún tipo de reconocimiento ni de apoyo por parte del Estado por ser víctima del franquismo. No, porque a lo que se refiere Cuchi es en la ley de memoria histórica que se aprobó en Cataluña. Que iba con algo de presupuesto, ¿no? Porque nos acordamos que Rajoy presumía de que tenía 0 euros la ley de memoria histórica. Sí. Aquí en la Comunidad de Madrid no existe siquiera esa ley de memoria que existe en otras comunidades. Galicia, Madrid, son de los pocos sitios donde no hay. Bueno, tú me pides que yo defina de un adjetivo a Billy el Niño. Yo te digo, es un sicario del poder, como otros muchos sicarios que había allí, efectivamente más sádico que otros, pero igualmente un sicario. Había más, estaba Conesa, por ejemplo, muy conocido y reconocido por las autoridades después de la muerte de Franco. En fin, había una larga lista de sicarios que se dedicaban a torturar a los detenidos. Ese era su trabajo. Algunos lo hacían con más entusiasmo y otros por pura rutina. En cuanto a aquí también se ha luchado, no solo la justicia argentina, que está el tema la lucha ha sido heroica, pero puesto pasos en la justicia ha habido muy poquito. Si me dejas que te explique, porque aquí o sea, aquí hemos puesto querellas contra Billy el Niño y contra otros torturadores. En toda España se han puesto querellas, 80 querellas, y no han sido admitidas ni en primera instancia ni en segunda instancia, y cuando hemos recurrido al Tribunal Constitucional para decirles, oiga, nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, que está reconocido en la Constitución para todos los españoles, no se nos ha dado a nosotros, pues el Tribunal Constitucional ha respondido que no. Total, que ahora tanto la querella de Cuchi como mi querella están en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, precisamente porque aquí en España no se nos ha atendido. Es la capa de impunidad no solo de los crímenes de franquista, también los crímenes que hubo después de la muerte de Franco, que también fueron tremendos en la transición. Claro, interesa que se mantenga. Eso fue un pacto de las élites de cómo iba a ser esa transición. Hasta aquí hemos llegado, esto no se toca. Y eso es lo que nosotros llevamos ya años luchando, y algunas cosas vamos consiguiendo. Lo primero que hemos conseguido es que, por ejemplo, tú y muchos de los que nos oyen sepan quién era Billy el Niño. No solo nosotras que lo sufrimos, los que la sufrieron, sino sí. a nivel de que incluso en el Congreso de los Diputados se llegó a decir el torturador Billy el Niño. O sea, ya la palabra torturador se le pegó, ¿no? Y eso fue debido a la lucha que estuvimos haciendo durante años. Se ha muerto con las medallas, no hemos conseguido conseguir más cosas, pero hemos conseguido que por lo menos se supiera la sociedad sepa que había un torturador con medallas en España.
Yo solo me queda preguntaros a las tres, bueno, dos cosas. Una muy sencilla es si pensáis que, porque esto también tuvo su debate, si España pensáis que es una democracia plena. Yo creo que cualquiera que haya escuchado o haya escuchado, yo creo que puede responderlo. Y luego, ¿qué, ¿qué sería lo justo, digamos, dentro de las posibilidades? ¿Cuál sería el paso de, no sé si en la justicia o incluso legislativa, ¿no? Con el Congreso, es decir, que haya un avance legislativo. ¿Cuál pensáis que podría ser satisfactorio principalmente para las víctimas para poder ser resarcidas? ¿Cuál pensáis que es como el de los muchos asuntos pendientes? ¿Cuál sería el avance democrático justamente para avanzar en un país que sea más democrático el reconocimiento a las víctimas de como vosotras? ¿Cuál sería la medida más importante que pensáis? Pero antes, si os parece, la pregunta es si pensáis, como una respuesta simple, si pensáis que España es un país plenamente democrático. Cuchi. Este país tiene una calidad democrática ínfima. Vamos, Por ser por los suave. suelos de calidad democrática no tiene ninguna. Muy poquita. Vamos, poquita, tan mínima que además no lo poco que tenía también se va retrocediendo en ello actualmente. Y bueno, esto es un arma peligrosa, ¿no? Como el objetivo que podría satisfacer más a las principales víctimas digamos, de la dictadura, ¿no? De todos los crímenes que se han cometido. ¿Cuál sería en este caso, Cuchi, para ti ese avance en España que podría resarcir en alguna medida todo el daño y la impunidad que ha habido? Pues que se haga efectivamente la justicia, que se ejerza la justicia y que se acabe con la impunidad. No solamente la impunidad en nuestros casos, sino la impunidad en general que está encubriendo no solamente nuestras demandas que hemos hecho sobre el tema que nos atañe, sino en general. Hay una impunidad total para todos estos sectores que, bueno, que mientras exista este país lo tenemos muy mal. Sí, Bueno, luego, bueno, y no solamente en nuestro caso por haber sido presas, sino también pues está el tema que no han resuelto todavía de las cunetas, la gente que tiene a sus familiares en fosas, bueno, todo un abanico de gente que ha tenido tantas represalias y asesinatos y tal en sus familiares y en sí mismos, que bueno, que lo que tendrían que hacerse es justicia. O sea, yo lo que pienso que es, primero, que haya verdad, que expliquen, y que se explique además también incluso en la historia que estudian los niños. Claro, que no se oculte, ¿no? Es algo absurdo. Que haya verdad, No. que se explique, que haya justicia y que se luche realmente contra la impunidad y reparación para las personas que realmente lo pidan, porque seguramente que tienen que repararlas. Habrá personas, hay personas que les quitaron hasta las fincas. O sea que no en el tardofranquismo, pero anteriormente. Sí, sí, sí. Personas. Bueno, en tu caso, Rosa, ¿cuál es tu respuesta si España es un país plenamente democrático y cuál crees que sería el mayor avance si tuvieras que condensarlo en una medida que pudiera satisfacer a estas víctimas tan maltratadas del franquismo que quieren ser borradas de la historia? Bueno, mi opinión sobre la calidad democrática la hemos dicho, una democracia que oculta los tremendos crímenes de lesa humanidad, las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante toda la dictadura y, como vuelvo a decir, también en los primeros años de la transición, no tiene calidad democrática. Y además, una sociedad que encima no solamente lo oculta, sino que a todos esos que fueron asesinados, encarcelados, detenidos, torturadas, lo digo también en femenino, por luchar por esa democracia y por esas libertades, no han tenido ni conocimiento ni reconocimiento. Que eso es lo que pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Justicia. Pedimos que la justicia investigue esos crímenes, que, como tú bien has dicho, no prescriben,
investiguen esos crímenes, se conozca, se sepa, se haga una verdad jurídica en este país de lo que pasó, desde el principio hasta el final. Y queremos que, primero, te voy a decir una cosa, las víctimas del franquismo no tenemos ningún reconocimiento jurídico en este Estado. No somos, a nivel jurídico, nada. O sea, no somos nada. Hay una ley, un proyecto de ley de memoria democrática que lleva paralizado desde el mes de noviembre del año pasado en la parte de las enmiendas. Está paralizado porque el PSOE, bueno, vamos a decir el gobierno, pero el PSOE no acepta algunas de las enmiendas importantes para nosotros que darían paso a esa posibilidad de obtener justicia, porque sin justicia no hay verdad, sin justicia no hay reparación, y nosotros no pedimos nada que no esté reconocido a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Verdad, justicia, reparación, como garantías de no repetición. No pedimos más que eso. Lo básico. Eso sí, es lo básico. La pregunta es si crees que España es un país con plena democracia y cuál crees que habría que reparar a todas estas víctimas que son innumerables y prácticamente no tienen ningún tipo de reconocimiento de ningún tipo, ni legal, ni público, están borrados de los medios de comunicación. La verdad es que tengo poco que aportar con respecto a lo que acaban de decir las compañeras. Evidentemente no me parece que España sea un país de plena democracia. Y en cuanto a las medidas, claro, yo desde fuera, para mí lo fundamental es que haya un conocimiento, ¿no? O sea, que sepan y que todas las generaciones seamos conscientes de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Y de todo el daño de todas estas personas. O sea, me parece que el conocimiento es fundamental y que debe empezar desde los colegios de forma universal a todo el alumnado, ¿no? Porque si al final depende un poco del interés de las familias, pues acabarán cediéndolo los de siempre, ¿no? Entonces me parece fundamental que haya una asignatura sobre memoria histórica desde primaria, no sé, al nivel de cada alumno, pero... Pero al menos no borrar esa etapa de la historia en los libros de historia, cosa que se ha hecho. Todos nuestros jóvenes menores de 30 años no conocen nada ni de la guerra civil ni de la dictadura y prácticamente nada, ¿no? Y de hecho ahora viene una corriente negacionista de toda esa etapa, que no hemos hablado mucho por no darle bombo, pero en este caso y para terminar, bueno. Bueno, yo creo que lo primero que voy a decir es que si no hay... si no hay justicia no habrá paz social, porque esto continuará, o sea, seguirá la gente exigiéndola. Entonces, y esto no compete solamente a nosotros, compete en general a toda la sociedad. Rosa. Pues yo, aparte de añadir que Cuchi sale en El silencio de otros, pues es que, pues la verdad es que esto, como tú has dicho, no es una batalla del pasado, lo decimos muchas veces, es algo que, como bien has reflejado, es algo tan necesario ahora mismo, para que se abre paso todas esas negacionismos y toda la parte más negativa de nuestra historia, porque justamente no se conoce y no se le teme como se le debería de temer. Y bueno, pues que nosotras peleamos por una democracia de mucha mayor calidad que esta y vamos a seguir peleando mientras tengamos fuerzas. Bueno, y para terminar, bueno, vuelvo a hacer quiero recordar, porque como ha entrado gente, vamos a hacer un sorteo del libro al final del programa, pero bueno, Isabel, tus últimas palabras para cerrar la charla. Bueno, pues nada, aparte de darte las gracias por permitirnos estar en este espacio, pues yo creo que también, o sea, devolver el testigo a cada persona, ¿no? O sea, que no esperemos que lo hagan por nosotros, sino que cada uno desde nuestro entorno puede colaborar, ¿no? Para que esta verdad, o sea, en vuestro caso es algo que lleváis dentro porque os ha tocado desde cerca, pero bueno, personas como yo, que realmente no tengo una implicación personal en el sentido de que no me ha pasado a mí ni a un familiar cercano, pues, asumir nuestra parte de responsabilidad, ¿no? En dar a conocer lo que es la verdad, ¿no? Y que cada persona puede aportar desde lo que hace para
para que se conozcan, ¿no? Sí, muchísimas gracias y nada, que bueno, si hay otra ocasión me encantaría que volvierais, pero vaya, creo que es súper necesario que tengáis un súper altavoz y que os escuchen, porque está claro que no ha habido justicia y espero que en algún momento se llegue a dar. Así que lo dicho, muchísimas gracias y que vaya súper bien. Así que nada. Gracias a ti. Gracias. Chao, Adiós. chao. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.